Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados. La historia de hoy nos transporta al brillo engañoso de un palacio ducal, donde una simple campesina, Isabela, es arrastrada ante la corte, acusada injustamente y humillada por su origen humilde. Todos esperan el castigo severo del duque Sebastián de Valmont, un hombre conocido por su implacable justicia. Pero lo que sucede a continuación deja a todos sin aliento. En lugar de castigo, el duque camina hacia ella, la toma por el rostro y la besa apasionadamente frente a la nobleza escandalizada, declarando con voz firme: «Sí, es una campesina, y ahora es mi campesina favorita. ¿Qué secreto une a este poderoso duque con una simple muchacha del campo? ¿Y qué precio pagarán ambos por desafiar las reglas de un mundo que no perdona?» Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos nuevos todos los días. Dale like a este video si esta historia te conmueve y, por supuesto, déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo marca la diferencia. Las manos ásperas de los guardias apretaban los brazos de Isabela mientras la arrastraban por el pulido suelo de mármol del gran salón. El murmullo de la corte reunida cesó abruptamente, reemplazado por un silencio cargado de desprecio. Lady Constanza, con su vestido de seda y su mirada altiva, se adelantó. «¿Cómo se atreve una simple campesina a pisar este palacio?», siseó, su voz destilando veneno. «Y no solo a pisarlo, sino a robar de las tierras de su excelencia». Isabela levantó la cabeza, su mirada desafiante encontrando la de la aristócrata. «No soy ninguna ladrona», dijo, su voz clara resonando en el silencio. «Solo tomé unas verduras para alimentar a los huérfanos de mi aldea, tierras que antes nos pertenecían». Todos los ojos se volvieron hacia el duque Sebastián, sentado en su trono al fondo del salón. Esperaban la sentencia, el castigo ejemplar, pero él se levantó lentamente, sus ojos fijos en Isabela, ignorando por completo a Lady Constanza y al resto de la corte. Caminó hacia ella, y el salón contuvo la respiración. Sebastián de Valmont había visto muchos rostros asustados ante él a lo largo de los años. Había juzgado a ladrones, traidores y mentirosos, pero cuando sus ojos se posaron en Isabela, con su vestido rasgado y manchado de tierra, el cabello oscuro escapando de una trenza deshecha, no vio miedo, vio determinación, vio fuego y algo más, algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Eres tú», murmuró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Isabela frunció el ceño confundida. «¿Señor?». Sin responder, Sebastián tomó su rostro entre sus manos. La piel de Isabela estaba caliente bajo sus dedos y podía sentir el pulso acelerado en su cuello. Los murmullos de escándalo comenzaron a crecer en el salón, pero él los ignoró por completo. «Perdóname», susurró, y entonces la besó. No fue un beso delicado o tímido. Fue un beso que hablaba de años de búsqueda, de promesas no cumplidas, de reconocimiento. Isabela se quedó rígida por un momento, sus ojos abiertos de par en par, antes de que algo en su interior se rindiera y sus párpados se cerraran. Cuando Sebastián finalmente se separó, el salón había estallado en caos. Gritos de indignación, jadeos escandalizados, el sonido de abanicos cayendo al suelo. «¡Su excelencia!», Lady Constanza prácticamente gritó. «Esto es inaceptable. Esa criatura no es más que una...». «Silencio». La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo. Se volvió hacia la corte, su brazo rodeando protectoramente la cintura de Isabela, quien aún estaba demasiado aturdida para procesar lo que había sucedido. «Esta mujer no es una ladrona. Y si alguien en esta sala se atreve a sugerir lo contrario, enfrentará mi ira personal». El conde de Monterrey, un hombre de barba gris y expresión severa, dio un paso adelante. Era uno de los consejeros más antiguos del duque y no temía hablar con franqueza. «Sebastián», dijo, usando su nombre de pila en un intento por apelar a la razón. «Comprendo que tienes tus motivos, pero esto va contra todas las normas. Ella admitió haber tomado de tus tierras sin permiso. La ley es clara». «La ley»,
repitió Sebastián, su tono gélido. También dice que las tierras de la aldea de San Miguel fueron confiscadas ilegalmente por mi padre hace 20 años. Esas tierras debieron haber sido devueltas hace mucho tiempo. Isabela no robó, tomó lo que le pertenecía por derecho. Un murmullo recorrió el salón. Nadie se había atrevido a cuestionar las acciones del difunto duque Rodrigo de Valmont, un hombre tan temido como respetado. Isabela finalmente encontró su voz. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y qué significa todo esto? Sebastián la miró, sus ojos grises suavizándose por primera vez. Hay mucho que explicar, pero no aquí, no frente a estos buitres. Se volvió hacia sus guardias. Escolten a la señorita Isabela a las habitaciones del ala este. Asegúrense de que tenga todo lo que necesite. Ropa, comida, un baño caliente. ¿El ala este? Lady Constanza casi se ahoga. Esas son las habitaciones reservadas para la familia. Exactamente, respondió Sebastián con frialdad. Luego, dirigiéndose a Isabela con una reverencia que hizo que todos en la sala jadearan, añadió, «Por favor, descansa. Esta noche cenaremos juntos y hablaremos». Isabela quería protestar, quería exigir respuestas inmediatamente, pero la mirada en los ojos del duque le dijo que esto no era una petición, era una orden disfrazada de cortesía, y había algo más en esa mirada, algo que parecía suplicarle que confiara en él. Asintió lentamente. «Como desee, Su Excelencia». Mientras los guardias, ahora mucho más respetuosos, la guiaban fuera del salón, Isabela podía sentir cientos de ojos clavados en su espalda, algunos llenos de curiosidad, otros de envidia y muchos de puro odio. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, Lady Constanza se volvió hacia el duque con los ojos brillando de furia apenas contenida. «Has perdido la razón, Sebastián. Esa muchacha te ha hechizado de alguna manera». «Lo único que me ha hechizado», respondió el duque mientras regresaba a su trono, su expresión ahora cerrada como una fortaleza, «es la verdad, y pronto todos ustedes la conocerán también». Isabela caminaba por los pasillos del palacio como si se moviera en un sueño. Las paredes estaban cubiertas de tapices que probablemente costaban más que todo lo que su aldea había producido en una década. Los candelabros de cristal reflejaban la luz de las velas en miles de fragmentos brillantes. La doncella que la acompañaba, una mujer joven llamada Helena, la miraba con una mezcla de curiosidad y algo que parecía admiración. «Nunca había visto al duque comportarse así», dijo Helena mientras abría la puerta de una habitación espléndida. «Quiero decir, siempre ha sido justo, pero distante, frío incluso. Lo que hizo hoy fue una locura», completó Isabela, entrando en la habitación y sintiendo que sus piernas finalmente cedían. Se dejó caer en una silla tapizada en terciopelo. «Y no tengo idea de por qué lo hizo». Helena se movió por la habitación, preparando un baño detrás de un biombo decorado. «¿De verdad no lo conoce, señorita?» Porque él la miró como si la hubiera estado buscando toda su vida. Isabela cerró los ojos, intentando procesar todo. El beso, la proclamación, la forma en que el duque había dicho su nombre, como si fuera algo precioso. «Nunca lo había visto antes», murmuró. Pero incluso mientras lo decía, algo en su mente protestaba. Había algo familiar en esos ojos grises, en la línea de su mandíbula. Un recuerdo golpeó como un relámpago. Ella tenía 7 años, corriendo por el bosque cerca de su aldea. Había escuchado gritos, sollozos. Un niño, no mucho mayor que ella, estaba atrapado en una trampa para osos. La sangre manchaba su pierna, y sus ojos, grises como una tormenta de invierno, estaban llenos de pánico y dolor. Isabela había corrido a buscar ayuda, había guiado a su padre y a otros aldeanos hasta el lugar. Habían liberado al niño, lo habían llevado a la aldea para tratar sus heridas. Él había susurrado «gracias» antes de desmayarse. Y luego, unos días después, hombres con la insignia ducal habían llegado a buscar al heredero perdido, y las tierras de su aldea habían sido confiscadas poco después, como castigo por no haber reportado inmediatamente el paradero del joven noble. «Dios mío», susurró Isabela, llevándose las manos a la boca. «Era él. Muchas gracias por escuchar hasta aquí».
Si te gusta esta historia, dale like al video y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio y luego te encontraste con esa persona años después? Quiero saber tu opinión sincera. Esa noche, Isabela bajó a cenar vestida con un traje sencillo pero elegante que Elena había dejado para ella. No era de seda ni estaba cubierto de joyas como los vestidos que había visto en la corte, pero el terciopelo azul oscuro se ajustaba perfectamente y hacía que sus ojos color avellana brillaran. Un sirviente la condujo a un comedor privado, mucho más íntimo que el gran salón. Sebastián ya estaba allí, de pie junto a una ventana que daba a los jardines iluminados por la luna. Se había quitado su atuendo formal y ahora vestía una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Parecía más joven así, más vulnerable. «Gracias por venir», dijo, volviéndose hacia ella. «Sé que tienes muchas preguntas». «Unas cuantas», respondió Isabela, intentando mantener su voz firme mientras tomaba asiento en la mesa. «Para empezar, ¿por qué me besaste frente a toda tu corte?» Sebastián se sentó frente a ella, y por un momento pareció luchar por encontrar las palabras correctas. «Porque he estado buscándote durante 20 años», dijo finalmente. «Porque te debo mi vida, y porque en el momento en que te vi supe que no podía dejarte ir otra vez». Isabela tragó saliva. «Entonces te acuerdas, del bosque, de la trampa». «Cada día», respondió él con voz ronca. «Tenía 9 años. Mi padre y yo habíamos ido de casa, y yo, siendo el niño arrogante que era, me alejé para demostrar mi valentía. La trampa casi me mata. La infección que siguió me mantuvo al borde de la muerte durante semanas. Pero lo que más recuerdo es tu rostro, una niña con el cabello lleno de hojas y los ojos brillantes de determinación, diciéndome que aguantara, que iría por ayuda. Yo no sabía quién eras», susurró Isabela. «Si lo hubiera sabido». «Si lo hubiera sabido, probablemente habrías huido en la dirección opuesta», terminó Sebastián con una sonrisa amarga. «Mi padre no era conocido por su bondad. Cuando supo que los aldeanos me habían ocultado, incluso por unos pocos días mientras me recuperaba, los castigó confiscando sus tierras. Pasé años rogándole que revirtiera esa decisión, pero era un hombre obstinado. Y luego murió, y yo heredé un ducado lleno de injusticias que he estado intentando corregir desde entonces. Un sirviente trajo la comida, pero ninguno de los dos tocó sus platos. El aire entre ellos estaba cargado de 20 años de lo no dicho. Contraté investigadores», continuó Sebastián. «Busqué en cada aldea dentro de mis tierras y más allá, pero nunca supe tu nombre, y con el tiempo comenzaste a sentirte como un sueño. Hasta hoy, cuando te vi entrar en ese salón, desafiante y valiente, a pesar del miedo que debías sentir». Isabela sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Tu padre nos destruyó. Mi familia perdió todo. Mi padre murió tratando de trabajar tierras que ya no nos pertenecían, intentando pagar deudas que no debíamos. Mi madre lo siguió poco después, de pena. Me quedé sola, cuidando a los otros huérfanos de la aldea porque alguien tenía que hacerlo». «Lo sé», dijo Sebastián, y el dolor en su voz era palpable. «Cuando vi tu nombre en el informe esta mañana, cuando descubrí que eras de San Miguel, supe que eras tú, Isabela Mendoza, la niña que salvó mi vida y pagó un precio terrible por ello. Y entonces, ¿qué? ¿Me besaste por culpa? ¿Por gratitud?». La voz de Isabela se quebró. «No necesito tu piedad, duque». «No es piedad». Sebastián se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a su silla para poder mirarla a los ojos. «Es deuda, es admiración, y si soy honesto, es algo más que no tengo derecho a sentir, pero que no puedo negar». Isabela lo miró, viendo por primera vez al niño asustado bajo el rostro del hombre poderoso. «¿Y qué esperas que haga con eso? Quédate», dijo simplemente. «Déjame devolverte las tierras de tu aldea. Déjame compensar lo que mi familia te quitó. Y si después de eso decides que nunca quieres verme de nuevo, respetaré tu decisión. La corte te odia por lo que hiciste hoy», señaló Isabela. Lady Constanza parecía querer arrancarme los ojos. Una sonrisa torció los labios de Sebastián. «Constanza ha querido ser duquesa desde que éramos niños. Mi rechazo no ha sido amable con su orgullo. Entonces me usaste».
Isabela se puso de pie abruptamente, obligándolo a retroceder. «Me usaste para rechazarla públicamente». «No». Sebastián también se levantó, pero no intentó tocarla. «Te elegí porque eres tú. Constanza ya había recibido mi rechazo en privado docenas de veces. Hoy simplemente fue lo suficientemente tonta como para darte una excusa para traerte ante mí». Isabela se quedó en silencio, procesando esto. ¿Ella sabía? ¿Sabía que te estaba trayendo a la persona que habías estado buscando? No, nadie lo sabía excepto yo. Ni siquiera mis consejeros más cercanos conocían toda la historia. Entonces ahora todos piensan que estoy aquí porque te seduje de alguna manera, que soy una cazafortunas. Dejaré que piensen lo que quieran, dijo Sebastián con fiereza. Mientras tanto voy a devolver lo que te fue robado, y voy a protegerte de cualquiera que intente lastimarte. Isabela quería creerle. Dios, cómo quería creerle, pero había aprendido a ser cautelosa, a no confiar en promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. «Una semana», dijo finalmente. «Me quedaré una semana. Veremos si tus acciones coinciden con tus palabras». Sebastián asintió, y aunque la decepción brilló en sus ojos, también había algo parecido al respeto. Una semana entonces. Los días siguientes fueron una revelación para Isabela. Sebastián cumplió su palabra. Ordenó que las tierras de San Miguel fueran devueltas de inmediato a la aldea, junto con compensación por los años de pérdida. Envió médicos y suministros a los huérfanos que Isabela había estado cuidando, y cada tarde cenaban juntos, compartiendo historias de sus vidas. Isabela descubrió que el duque no era el hombre frío que la corte creía conocer. Era inteligente y observador, con un sentido del humor seco que la hacía reír a pesar de sí misma. Le contó sobre su educación solitaria, sobre la presión de ser el heredero perfecto, sobre los años después de la muerte de su padre tratando de deshacer el daño que el viejo duque había causado. «Hay tantas injusticias», le confió una noche mientras caminaban por los jardines del palacio. «Tantas decisiones tomadas por orgullo o avaricia en lugar de justicia. A veces siento que nunca podré arreglarlo todo. No puedes cargar con todo el peso tú solo», respondió Isabela. «Pero el hecho de que lo intentes, de que te importe, eso ya te hace diferente a tu padre». Sebastián se detuvo, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «¿Sabes? Cuando era niño, después de que me rescataste, le pregunté a mi padre si podíamos recompensarte. Él se rió y dijo que los campesinos no esperaban recompensas, que solo cumplían con su deber. Incluso entonces supe que estaba equivocado. Pero era un niño, y él era el duque. ¿Qué podía hacer yo? Eras un niño», repitió Isabela suavemente. «No fue tu culpa, pero ahora soy un hombre, y no volveré a quedarme en silencio cuando vea una injusticia». Pero mientras Isabela comenzaba a ver al verdadero Sebastián, la corte se volvía cada vez más hostil. Lady Constanza había reunido a su alrededor un grupo de nobles igualmente resentidos, y no se molestaban en ocultar su desprecio. Una tarde, Isabela se encontró sola en la biblioteca del palacio, hojeando libros que nunca había soñado poder tocar. Escuchó voces acercándose, y sin saber por qué, se ocultó detrás de una estantería alta. «Es una vergüenza», decía la voz de Constanza. «El duque ha perdido completamente el juicio. Esa campesina ni siquiera sabe usar los cubiertos correctamente. Dicen que comparte cena con ella todas las noches», añadió otra voz femenina con tono escandalizado. «A solas». «Oh, estoy segura de que no están cenando», se burló Constanza. «Sebastián siempre ha sido débil por las causas perdidas. Probablemente le divierte jugar al Salvador con ella, pero pronto se aburrirá, y entonces la campesina volverá al lugar de donde salió». «¿Y si no se aburre?», preguntó una tercera voz, más joven y nerviosa. «¿Y si realmente tiene intenciones serias con ella?». Constanza soltó una risa fría. «Entonces tendremos que asegurarnos de que la situación se resuelva de otra manera. Una campesina no puede convertirse en duquesa. La nobleza nunca lo aceptaría. Y si Sebastián insiste en esta locura, bueno, accidentes ocurren, especialmente a personas que no saben cómo navegar en nuestra sociedad». Isabela contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era eso una amenaza velada? Antes de que pudiera procesar completamente lo que había escuchado, las mujeres se alejaron, sus risas resonando por los pasillos.
Esa noche, durante la cena, Sebastián notó inmediatamente que algo andaba mal. «Estás callada. ¿Sucedió algo?» Isabela dudó. Parte de ella quería contarle lo que había oído, pero otra parte se resistía. Si le contaba, estaría admitiendo que las palabras de Constanza la habían afectado, que estaba comenzando a importarle lo que pensaran de ella, que estaba comenzando a importarle él. «Solo estoy cansada», mintió. «Ha sido una semana intensa». Sebastián la estudió, claramente sin creerle, pero no presionó. «La semana casi ha terminado», dijo suavemente. «Mañana cumples tu plazo. ¿Has decidido si te quedarás o te irás?» La pregunta flotó entre ellos como algo tangible. Isabela había venido aquí esperando quedarse solo una semana, lo suficiente para asegurarse de que las promesas del duque no fueran humo. Pero en algún momento durante estas noches de conversación y días de descubrimiento mutuo, algo había cambiado. No era solo gratitud por la devolución de las tierras, no era solo fascinación por el mundo que él le había mostrado. Era la forma en que Sebastián la miraba, como si realmente la viera. La forma en que escuchaba sus opiniones sobre justicia y gobernanza, como si fueran tan valiosas como las de sus consejeros. La forma en que su presencia hacía que todo lo demás desapareciera. «Necesito más tiempo para decidir», dijo finalmente, y vio el alivio inundar el rostro de Sebastián. «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió. «Pero Isabela, hay algo que necesito que sepas. La semana que viene es el baile anual del ducado. Es el evento social más importante del año, y toda la nobleza de la región estará presente». Hizo una pausa. «Me gustaría que asistieras, como mi invitada de honor». Isabela sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Sebastián, yo no sé nada de bailes. No tengo el vestido adecuado, no sé los pasos, yo...» «Aprenderás», la interrumpió gentilmente. «Y te prometo que estaré a tu lado en cada momento». Contra su mejor juicio, Isabela asintió. No sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Los días previos al baile fueron un torbellino de preparativos. Helena había sido asignada como dama de compañía permanente de Isabela, y juntas navegaban el complejo mundo de la etiqueta de la corte. «No, no, no», decía Helena, riendo mientras intentaba enseñarle a Isabela los pasos de un vals. «Es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deja que la música te guíe». «La música me está confundiendo», protestó Isabela, tropezando por tercera vez. «En mi aldea bailábamos de manera mucho más simple». «Bueno, ahora estás en un palacio», señaló Helena, pero su tono era amable. «Y créeme, he visto nobles con peor coordinación que tú». Lady Verónica pisó los pies del duque durante todo el último baile. Isabela se rió a pesar de su frustración. Helena se había convertido en algo más que una sirvienta. Era su única amiga verdadera en este lugar de miradas calculadoras y sonrisas falsas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela mientras descansaban. «¿Por qué eres tan amable conmigo? Los demás sirvientes me miran como si fuera una impostora». Helena se puso seria. «Porque vi lo que el duque hizo ese primer día. Y he trabajado en este palacio lo suficiente como para saber que el duque Sebastián no actúa por capricho. Si te eligió, hay una razón. Además», añadió con una sonrisa, «eres la primera persona en años que ha hecho que sonría genuinamente». Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta se abrió y entró un hombre mayor con porte distinguido. Era el conde de Monterrey, el consejero principal del duque. «Señorita Mendoza», saludó con una reverencia formal. «El duque me ha pedido que hable con usted sobre ciertos asuntos de protocolo antes del baile». Helena se excusó rápidamente, dejándolos solos. El conde estudió a Isabela con ojos astutos que no revelaban nada. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla. «Lo que tengo que decir no es agradable, pero es necesario». Isabela se sentó, preparándose para lo peor. «Sé que Sebastián le ha contado sobre su historia compartida», comenzó el conde, «y admiro su deseo de enmendar los errores de su padre. Sin embargo, debo ser franco con usted. Su presencia aquí ha causado complicaciones». «No era mi intención causar problemas», dijo Isabela. «Lo sé, pero las intenciones importan poco en la política de la corte». El conde suspiró.
Hay facciones que ven su relación con el duque como una amenaza. Lady Constanza no es la única. Hay quienes temen que Sebastián esté considerando elevar su estatus, tal vez incluso hacerla su duquesa. Isabela sintió que el rubor subía por su cuello. Eso es ridículo. Yo nunca... ¿Lo es? La interrumpió el conde gentilmente. Porque he visto cómo la mira, y he visto cómo lo mira usted, y debo advertirle, señorita Mendoza, que un matrimonio así sería complicado. No me está diciendo nada que no sepa, respondió Isabela con más brusquedad de la que pretendía. Sé perfectamente que no pertenezco a este mundo. Eso no es lo que dije, corrigió el conde. Dije que sería complicado, no imposible. Se inclinó hacia adelante. Verá, yo era amigo del padre de Sebastián. Vi cómo su rigidez y su obsesión por el linaje lo convirtieron en un hombre amargado. No quiero que Sebastián cometa el mismo error por el lado opuesto, dejando que el corazón nuble completamente el juicio. Pero tampoco quiero que se convierta en su padre, sacrificando la felicidad por la apariencia de propiedad. Isabela lo miró con nueva comprensión. Entonces, ¿qué me está diciendo exactamente? Le estoy diciendo que si realmente se preocupa por Sebastián, estará preparada para la tormenta que viene. El baile no será una celebración, será una prueba. Habrá quienes intenten humillarla, quienes busquen cualquier error para usarlo en su contra, y también habrá quienes esperen verla fallar, no por malicia, sino porque su éxito cambiaría fundamentalmente el orden establecido. ¿Y usted?, preguntó Isabela. ¿Qué espera usted? El conde sonrió levemente. Yo espero ver si tiene la fortaleza para estar junto a un duque. Sebastián necesita a alguien que lo desafíe, que le recuerde las realidades más allá de estos muros. Su padre tenía una esposa hermosa y noble que nunca se atrevió a contradecirlo, y eso casi destruyó el ducado. Se levantó. El baile revelará mucho. Espero que esté lista. Después de que se fue, Isabela se quedó sentada en silencio, sus pensamientos dando vueltas. ¿Qué estaba haciendo realmente aquí? ¿Estaba jugando un papel que nunca podría cumplir? La noche antes del baile, Isabela no podía dormir. Se deslizó por los pasillos del palacio, ahora familiares después de semanas de exploración, hasta que se encontró en la pequeña capilla privada de la familia ducal. Estaba arrodillada frente al altar, rezando por claridad, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió para encontrar a Sebastián en la entrada, también vestido con ropa de dormir, con el cabello despeinado como si también hubiera estado desvelado. No podía dormir, dijeron ambos al mismo tiempo, y luego se rieron suavemente. Sebastián se acercó y se arrodilló junto a ella. ¿Nerviosa por mañana? Aterrada, admitió Isabela. Siento que voy a decepcionarte. Eso es imposible, respondió él con tal certeza que Isabela casi le creyó. Pero hay algo que necesito mostrarte antes del baile, algo que he estado guardando todos estos años. La guió fuera de la capilla y a través de corredores que ella no conocía, hasta que llegaron a una puerta cerrada con llave. Sebastián la abrió para revelar una habitación pequeña, casi como un santuario. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y pinturas de una niña. En algunos era claramente pequeña, en otros, el artista había imaginado cómo podría verse al crecer. Todas capturaban el mismo espíritu, una niña con ojos brillantes y determinación feroz. «Dios mío», susurró Isabela, acercándose a las imágenes. Estas soy yo. Son como te recordaba», dijo Sebastián en voz baja. «Después de que te fuiste ese día del bosque, te dibujé de memoria una y otra vez. Era la única forma en que podía mantener viva la esperanza de encontrarte. Cada año, en el aniversario del día en que me salvaste, hacía un nuevo dibujo, imaginando cómo podrías haber crecido». Isabela tocó uno de los dibujos con dedos temblorosos. «Me dibujaste hermosa, porque lo eres», dijo Sebastián simplemente acercándose por detrás. «Y no me refiero solo a tu apariencia. Tienes una fuerza interior que la mayoría de las personas pasan toda su vida buscando. Enfrentaste a mi corte sin temblar. Defendiste a tu aldea incluso sabiendo el riesgo. Te preocupas por huérfanos que no tienen relación de sangre contigo porque es lo correcto». Isabela se volvió hacia él, las lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. «Tengo miedo, Sebastián. Tengo miedo de lo que esto significa. Tengo miedo de no ser suficiente para tu mundo.
y tengo miedo de lo que siento cuando estoy contigo. Yo también tengo miedo, admitió él, limpiando suavemente sus lágrimas con sus pulgares. Miedo de decepcionarte, miedo de que descubras que no soy el hombre que crees que soy, miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor que un ducado lleno de serpientes y un hombre que todavía está aprendiendo a ser bueno. Eres bueno, insistió Isabela. Eres el mejor hombre que conozco. La distancia entre ellos desapareció. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no fue por un público ni por hacer una declaración. Fue solo por ellos, un reconocimiento de lo que había estado creciendo entre ellos desde ese primer día tumultuoso. Cuando finalmente se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Quiero pedirte algo mañana, pero antes de hacerlo, necesitas saber toda la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Isabela, su corazón acelerándose. Sobre por qué Lady Constanza te trajo ante mí ese día. No fue un accidente, Isabela. Ella lo sabía. Isabela retrocedió, confundida. ¿Qué? ¿Cómo podría saber ella? Porque se lo dije, admitió Sebastián con voz cargada de arrepentimiento. Hace meses, cuando Constanza insistía en un compromiso, le conté sobre la niña del bosque. Le dije que nunca podría casarme con alguien mientras mi corazón perteneciera a un recuerdo. Pensé que la disuadiría. En cambio, investigó, completó Isabela, las piezas encajando. Encontró mi nombre, mi aldea, y me tendió una trampa. Sí, el incidente de las verduras no fue casualidad. Los guardias habían recibido órdenes de traerte viva ante la corte en el momento en que tomaras algo de las tierras. Constanza apostó a que yo te rechazaría públicamente, que finalmente me olvidaría del fantasma de mi pasado y seguiría adelante. O se detuvo, o esperaba que si fueras tú y que me castigara de todos modos, demostrando que tus sentimientos no eran reales, terminó Isabela, sintiendo náuseas. Fue una apuesta de ganar para ella, excepto que perdió, dijo Sebastián con fiereza, porque no solo eras tú, sino que superaste cada esperanza que había albergado, y ahora toda la corte sabe que no renunciaré a ti. Isabela se alejó, necesitando espacio para pensar. Entonces todo esto comenzó como un juego para ella, comenzó como venganza por su parte, corrigió Sebastián. Pero lo que creció entre nosotros es real, Isabela. Tienes que creerme. Creo que crees eso, dijo Isabela lentamente. Pero Sebastián, ¿cómo puedo saber que no estoy aquí solo para cumplir una fantasía de la infancia, que no soy solo un símbolo de tu culpa sobre lo que tu padre hizo? Porque si solo fueras un símbolo o una fantasía, no me desafiarías como lo haces, respondió él. No me harías cuestionar mis decisiones o ver el mundo de manera diferente. Eso es lo que eres para mí, Isabela. No eres el recuerdo de una niña que me salvó. Eres la mujer que me está salvando ahora, cada día, al recordarme por qué elegí ser diferente a mi padre. Isabela quería creerle. Cada parte de ella quería aceptar sus palabras y dejarse caer en este cuento de hadas imposible. Pero las palabras del conde resonaban en su mente. El baile será una prueba. Mañana, dijo finalmente. Después del baile, cuando hayamos enfrentado juntos tu mundo, entonces hablaremos de esto. Pero esta noche necesito tiempo para procesar todo. Sebastián asintió, aunque la decepción era evidente. Como desees. Pero Isabela, sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas algo. No estás sola en esto. Estoy contigo. Siempre lo estaré. Mientras regresaba a su habitación, Isabela sabía que una batalla se avecinaba. Y esta vez, no sería contra guardias o acusaciones de robo. Sería contra todo un mundo que creía que una campesina no tenía lugar junto a un duque. Si esta historia está haciéndote reflexionar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte te ha emocionado más. El día del baile amaneció claro y brillante, como si el mismo cielo se burlara de los nervios de Isabela. Helena había llegado temprano con un equipo de doncellas, todas preparadas para transformarla en algo digno de estar junto al duque. El vestido que Sebastián había encargado era una obra de arte, terciopelo azul medianoche, bordado con hilo de plata en patrones que parecían estrellas.
No era tan ostentoso como los vestidos que Isabela había visto usar a las damas de la corte, pero tenía una elegancia sutil que hablaba de buen gusto en lugar de simple riqueza. «Está perfecto», suspiró Helena mientras ajustaba el último detalle. «El duque tiene buen ojo. Este color hace que tus ojos brillen». Isabela se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Su cabello había sido peinado en un estilo elaborado pero natural, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. El vestido se ajustaba perfectamente, acentuando su figura sin ser inapropiado. «No parezco yo», murmuró. «Te ves como siempre has sido», corrigió Helena. «Solo que ahora el mundo puede verlo también». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era el conde de Monterrey, con una pequeña caja de terciopelo en las manos. «El duque me pidió que le entregara esto», dijo, ofreciéndole la caja, «y que le dijera que sin importar lo que suceda esta noche, él está orgulloso de usted». Isabela abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un collar delicado de plata con un solo colgante, una pequeña estrella, y una nota en la escritura de Sebastián. «Para mi estrella guía». Sintió que las lágrimas amenazaban, pero Helena le dio un pañuelo con una mirada severa. «No arruines el maquillaje ahora». Cuando Isabela bajó la gran escalinata hacia el salón de baile, el murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Cientos de ojos se volvieron hacia ella, algunos curiosos, otros hostiles, algunos admirativos, pero Isabela solo tenía ojos para un hombre. Sebastián estaba al pie de las escaleras, vestido con su uniforme ceremonial completo, terciopelo negro con el emblema ducal bordado en oro. Cuando la vio, su expresión se transformó en algo tan intenso, tan reverente, que Isabela sintió que sus rodillas se debilitaban. Él subió los escalones para encontrarla a medio camino, ofreciendo su brazo. «No hay palabras», susurró. «Tú tampoco estás mal», respondió Isabela, intentando aligerar el momento, pero su voz salió temblorosa. Sebastián la guió hacia el centro del salón de baile, donde la orquesta esperaba. El maestro de ceremonias anunció: «Su Excelencia, el duque Sebastián de Valmont y su invitada de honor, la señorita Isabela Mendoza de San Miguel». El baile tradicional requería que el duque abriera la noche con un vals. Usualmente, bailaba con la dama de más alto rango presente. Esta noche, sin embargo, extendió su mano hacia Isabela. «¿Confías en mí?», preguntó, haciendo eco de las primeras palabras que ella le había dicho 20 años atrás en el bosque. «Con mi vida», respondió Isabela, tomando su mano. La música comenzó, y de repente todo el entrenamiento con Helena valió la pena. Isabela se dejó guiar por Sebastián, sus pasos sincronizándose naturalmente con los de él. Giró y giraba por la pista de baile, consciente de cada mirada, cada susurro, pero centrándose solo en el hombre que la sostenía. «Lo estás haciendo maravillosamente», murmuró Sebastián mientras la hacía girar. «Estoy aterrada», admitió Isabela. «Yo también, pero estamos juntos en esto». Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio antes de que comenzara el aplauso. Algunos eran genuinos, otros obligados, pero fue aplauso de todos modos. Entonces Lady Constanza se adelantó, su vestido de seda roja brillando a la luz de las velas como sangre fresca. «¡Qué encantador!», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Aunque debo admitir, Su Excelencia, que estoy sorprendida. ¿No teme que su protegida esté fuera de su elemento en una reunión tan distinguida?» El salón se quedó en silencio, todos esperando la respuesta de Sebastián. Pero fue Isabela quien habló. «Lady Constanza», dijo con una voz clara y calmada, «tiene razón, estoy completamente fuera de mi elemento. Donde yo vengo, las personas dicen lo que realmente piensan en lugar de envolver sus insultos en cumplidos. Prefiero esa honestidad a todos los modales refinados del mundo». Un murmullo recorrió la multitud, algunos sonidos de desaprobación, pero también algunos de risa sofocada. Constanza enrojeció. «Qué atrevida para alguien que está aquí solo por la caridad del duque». «No estoy aquí por caridad», respondió Isabela, y sintió la mano de Sebastián apretarse alentadoramente en su espalda. «Estoy aquí porque hace 20 años salvé la vida del heredero del ducado.
Estoy aquí porque mi familia pagó un precio injusto por esa bondad, y estoy aquí porque el duque, a diferencia de algunos, cree en corregir los errores del pasado en lugar de perpetuarlos. El silencio ahora era absoluto. Isabela podía ver las expresiones de shock, algunos murmullos de confusión. La mayoría de la corte no conocía la historia completa. Sebastián dio un paso adelante, su voz resonando por el salón. Isabela habla la verdad. Cuando tenía 9 años, me perdí durante una cacería y caí en una trampa para osos. Una niña de 7 años me encontró y corrió por ayuda salvando mi vida. Esa niña era Isabela, y mi padre, en su arrogancia, castigó a su aldea por no reportarme inmediatamente. Esa injusticia ha estado pesando en mi conciencia durante 20 años. Se volvió para enfrentar a toda la corte. He devuelto las tierras de San Miguel. He compensado por los años de pérdida. Pero eso no es suficiente, porque Isabela no solo me salvó en ese bosque, me ha salvado de convertirme en mi padre, de olvidar que el deber de un gobernante es servir a su pueblo, no explotarlo. Conmovedora historia, interrumpió Constanza con veneno en su voz, pero aún no explica por qué ella está aquí como su invitada de honor, a menos que... Su sonrisa se volvió cruel. A menos que las ambiciones de la campesina vayan más allá de una simple compensación. Cuidado con lo que implicas, advirtió Sebastián, su voz peligrosamente baja. Oh, no implico nada, respondió Constanza. Solo señalo lo obvio. Una muchacha pobre encuentra al duque. Él se siente culpable y de repente ella está viviendo en el palacio, vistiendo sedas, siendo tratada como... bueno, como si tuviera algún derecho a estar aquí. Antes de que Isabela pudiera responder, una voz anciana y autoritaria cortó el aire. Lady Constanza, su padre era amigo mío. Lamento ver que no heredó ni su sabiduría ni su decencia. Todos se volvieron hacia el conde de Monterrey, quien se había adelantado desde el borde del salón. Yo estaba allí cuando el joven Sebastián regresó de ese bosque, más muerto que vivo. Estuve allí cuando rogó a su padre que recompensara a los aldeanos que lo salvaron. Y estuve allí cuando el viejo duque se negó, siendo el hombre terco que era. Si alguien tiene derecho a estar en este salón esta noche, es la señorita Mendoza. Otro noble, el barón de Alcázar, también dio un paso adelante. Yo también conozco esa historia. Mi hermano era uno de los guardias que fue enviado a buscar al heredero perdido. Él habló de una niña valiente que guió el camino de regreso al lugar donde el joven duque yacía herido. Si ella no hubiera actuado tan rápido, habríamos perdido a nuestro duque antes de que siquiera heredara el título. Poco a poco, otros comenzaron a hablar, compartiendo fragmentos de la historia que habían escuchado a lo largo de los años. La sala se dividió claramente, aquellos que apoyaban a Isabela y aquellos que seguían a Constanza, molestos por este desafío al orden establecido. Finalmente, una voz joven habló desde atrás. ¿Pero qué importa todo eso? Sigue siendo solo una campesina. Era el hijo del marqués de Riverdale, un joven arrogante que acababa de cumplir 21 años. Isabela lo había visto antes, siempre rodeado de otros nobles jóvenes igualmente privilegiados. Isabela se volvió hacia él, cansada de los juegos. Tienes razón, soy una campesina. Crecí trabajando la tierra con mis propias manos. Conocí el hambre, el frío, la pérdida. Cuidé a niños huérfanos porque nadie más lo hacía. Y sí, tomé verduras de tierras que alguna vez pertenecieron a mi familia para que esos niños no murieran de hambre. Caminó hacia el centro del salón, asegurándose de que todos pudieran verla. No tengo títulos, no tengo linaje noble, no sé qué tenedor usar para qué plato, y probablemente nunca lo sabré, pero sé lo que es perderlo todo y seguir adelante, sé lo que es anteponer las necesidades de otros a las propias, y sé que un título no hace a una persona buena o valiosa. Miró directamente a Constanza. Si me desprecian por mi nacimiento, que así sea, pero no permitiré que finjan que su título los hace mejores que yo en lo único que realmente importa, en carácter. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un solo par de manos aplaudiendo. Era una mujer mayor vestida con una elegancia simple, la duquesa viuda de Santander, la tía de Sebastián y una de las nobles más respetadas de la región. Bien dicho, querida, dijo, acercándose a Isabela.
Has mostrado más gracia y dignidad en estos últimos minutos que la mitad de las personas en esta sala han mostrado en toda su vida. Se volvió hacia su sobrino. Sebastián, tu padre fue un tonto en muchas cosas, pero fue especialmente tonto al no valorar la bondad por encima del pedigrí. No cometas el mismo error. La duquesa viuda tomó la mano de Isabela. Bailemos, tú y yo. Mostrémosle a esta corte anticuada que el verdadero valor no se mide en títulos. Y así, Isabela se encontró bailando con una duquesa mientras el salón observaba en asombro. Poco a poco, otros comenzaron a unirse. Primero el conde de Monterrey con su esposa, luego el barón de Alcázar con su hija, y gradualmente otros que habían sido movidos por las palabras de Isabela. Sebastián observaba desde un costado, su corazón hinchándose de orgullo y algo más profundo. Esta mujer, esta increíble mujer que había enfrentado a su corte con honestidad brutal y dignidad inquebrantable, había hecho en minutos lo que él había intentado hacer durante años. Había desafiado las viejas reglas y ganado. Cuando la canción terminó, se acercó a Isabela y a su tía. ¿Puedo robarla de vuelta, tía Margot? La duquesa sonrió. Solo si prometes no dejarla ir nunca más. Sebastián tomó la mano de Isabela, pero en lugar de comenzar otro baile, la guió hacia el balcón que daba a los jardines iluminados por la luna. Necesitaban un momento lejos de los ojos vigilantes de la corte. Una vez afuera, Isabela finalmente dejó que la tensión se escapara de sus hombros. «No puedo creer que acabo de hacer eso», susurró. «Fuiste magnífica», respondió Sebastián, tomando ambas manos de ella. «Isabela, hay algo que necesito preguntarte. Lo había planeado para más tarde, pero después de esta noche, después de verte enfrentar a toda mi corte con tanta gracia». Se arrodilló, y los ojos de Isabela se abrieron de par en par. «Isabela Mendoza, hace 20 años me salvaste la vida en un bosque. Esta noche me has salvado de nuevo, recordándome lo que realmente significa gobernar con honor y justicia». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «No tengo derecho a pedirte esto. Soy el hijo del hombre que destruyó a tu familia. Represento un mundo que te ha rechazado y menospreciado. Pero te amo, Isabela. Te amo con todo lo que soy, y no puedo imaginar pasar otro día sin ti a mi lado». Abrió la caja para revelar un anillo simple pero hermoso. Una banda de plata con un diamante pequeño pero perfectamente claro. No es el anillo más grande o el más ostentoso, pero es honesto, como tú. ¿Me harías el honor de convertirte en mi duquesa? Isabela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sebastián, antes de que respondas, la interrumpió rápidamente. Necesitas saber lo que significará. Habrá personas como Constanza que nunca te aceptarán. Habrá desafíos que no podemos prever. No estoy ofreciéndote un cuento de hadas. Estoy ofreciéndote un trabajo difícil, lleno de política y expectativas imposibles. ¿Terminaste?, preguntó Isabela con una pequeña sonrisa a través de sus lágrimas. Casi. Solo una cosa más. También te estoy ofreciendo mi corazón, mi lealtad inquebrantable y cada día de mi vida dedicado a hacerte feliz. Entonces, ahora sí, terminé. Isabela se arrodilló también, quedando a la altura de sus ojos. Sebastián de Valmont, cuando era niña, salvé a un niño en el bosque sin saber quién era, y ahora como mujer, he conocido al hombre en que se convirtió ese niño, y ese hombre me ha mostrado que el verdadero honor no viene del nacimiento, sino de las elecciones que hacemos cada día. Tomó el anillo de la caja y lo sostuvo entre ellos. Sí, me casaré contigo, no porque seas un duque, sino porque eres el único hombre que he conocido que ve más allá de los títulos y las clases, porque cuando me miras, no ves a una campesina o a un símbolo de redención, me ves a mí. Sebastián deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una ternura que rápidamente se profundizó en pasión. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no se dieron cuenta de que alguien había salido al balcón detrás de ellos. «¡Esto es un ultraje!». Se separaron para encontrar a Lady Constanza de pie en la entrada del balcón, su rostro retorcido por la furia. Detrás de ella, varios nobles curiosos se asomaban desde dentro del salón. «¡Un compromiso!», escupió Constanza. «¿Realmente vas a casarte con ella, Sebastián? ¿Vas a convertir a una ladrona campesina en la duquesa de Valmont?». Sebastián se puso de pie
llevando a Isabela con él. No, voy a casarme con la mujer que amo, quien resulta ser la persona más honorable que he conocido. Y si no puedes aceptar eso, Constanza, eres libre de retirarte de mi corte. ¿Me estás desterrando? La voz de Constanza subió a un grito agudo. Te estoy dando una opción, corrigió Sebastián fríamente. Puedes quedarte y aceptar a Isabela como tu futura duquesa con la gracia que debería tener alguien de tu posición, o puedes irte y buscar una corte que aprecie más tus manipulaciones. Constanza miró entre Sebastián e Isabela, buscando cualquier señal de duda. No encontró ninguna. Esto no ha terminado, siseó. La nobleza nunca aceptará esto. Te convertirás en el hazmerreír de toda la región. Que hablen, respondió Sebastián. Sus opiniones no cambiarán mis sentimientos. Constanza se dio la vuelta y se marchó, su vestido rojo ondeando detrás de ella como una capa de villano. Varios de sus seguidores la siguieron, pero Isabela notó que más nobles permanecieron en el salón, observando con expresiones pensativas. La duquesa viuda Margot apareció en el balcón, sonriendo ampliamente. Bueno, eso fue entretenido. Ahora, si han terminado de besarse por el momento, creo que hay una corte entera esperando un anuncio oficial. Sebastián tomó la mano de Isabela, el anillo brillando a la luz de las velas. ¿Lista para enfrentar a todos juntos? Contigo a mi lado. Puedo enfrentar cualquier cosa, respondió Isabela. Juntos, regresaron al salón de baile. El maestro de ceremonias golpeó su bastón 3 veces contra el suelo, llamando la atención de todos. Su excelencia tiene un anuncio, declaró. Sebastián dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. Esta noche he pedido a la señorita Isabela Mendoza que se convierta en mi esposa, y ella ha aceptado. Sé que esto es poco convencional. Sé que hay quienes lo desaprueban, pero les pido que vean lo que yo veo. Una mujer de coraje extraordinario, de bondad sin límites y de honestidad inquebrantable. Estas son las cualidades que necesita una duquesa, no un apellido antiguo o una dote grande. Hizo una pausa, su mirada barriendo la habitación. Mi padre gobernó con puño de hierro, valorando la tradición sobre la justicia. Yo elijo un camino diferente. Elijo gobernar con compasión, valorando el carácter sobre el linaje, y elijo a Isabela como mi compañera en este viaje, no a pesar de su origen humilde, sino porque ese origen le ha enseñado lecciones que ninguna educación aristocrática podría proporcionar. El conde de Monterrey fue el primero en aplaudir, seguido rápidamente por la duquesa Margot y el barón de Alcázar. Poco a poco, más manos se unieron hasta que la mayoría del salón estaba aplaudiendo. No todos, ciertamente, pero suficientes para que quedara claro que Isabela no estaría sola en esto. El resto de la noche pasó en un borrón de congratulaciones, conversaciones y más bailes. Isabela se encontró hablando con nobles que, apenas horas antes, la habían mirado con desdén. Algunos eran genuinamente cálidos, otros claramente políticos en su aceptación, pero todos la trataron con el respeto debido a la futura duquesa. Cuando finalmente la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Isabela y Sebastián se encontraron solos en el balcón una vez más, mirando las estrellas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Sebastián suavemente. Isabela miró el anillo en su dedo, luego al hombre a su lado. Ni uno. Aunque pregúntame de nuevo cuando tenga que aprender todas esas reglas de protocolo. Sebastián se rió. Las aprenderás, y probablemente mejorarás la mitad de ellas en el proceso. ¿Realmente crees que puedo hacer esto?, preguntó Isabela, permitiendo que algo de su incertidumbre se mostrara. ¿Ser duquesa? Creo que ya lo eres, respondió Sebastián, rodeándola con sus brazos. El título solo hará oficial lo que ya es verdad, que eres la señora de mi corazón y la luz que guía mi camino. Isabela se apoyó en él, sintiendo la solidez de su presencia, la calidez de su abrazo. Nunca imaginé que mi vida tomaría este giro. Cuando me arrastraron ante tu corte hace semanas, pensé que mi historia terminaría ese día. En cambio, murmuró Sebastián contra su cabello, apenas estaba comenzando. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda, y más importante, de aprendizaje. Isabela se sumergió en su nuevo rol
con la misma determinación que había mostrado al cuidar a los huérfanos de su aldea. La duquesa Margot se convirtió en su mentora, enseñándole no solo protocolo y etiqueta, sino también la política sutil de la corte. No se trata de memorizar reglas, le decía la anciana duquesa. Se trata de entender por qué existen esas reglas y cuándo es apropiado romperlas. Pero Isabela no se contentó con simplemente aprender a ser una duquesa convencional. Comenzó a visitar las aldeas del ducado, escuchando las preocupaciones de la gente común, trayendo sus problemas directamente a Sebastián. Estableció programas para huérfanos en todo el ducado, inspirados en su propia experiencia. «No puedes salvar a todos», advirtió el conde de Monterrey una tarde después de que Isabela regresara de una visita particularmente difícil a una aldea empobrecida. «Tal vez no», respondió Isabela, «pero puedo intentarlo. Y si mi posición me da la capacidad de ayudar aunque sea a algunos, entonces debo usarla». El conde sonrió. «Sebastián eligió bien. Eres exactamente lo que este ducado necesita». No todo fue fácil. Lady Constanza y sus aliados no se habían ido en silencio. Circulaban rumores, algunos insinuando que Isabela había usado brujería para seducir al duque, otros sugiriendo motivos más calculadores. Pero cada vez que surgía un nuevo rumor, Isabela lo enfrentaba con la misma honestidad directa que había mostrado en el baile. Cuando un panfleto anónimo la acusó de ser una cazafortunas, Isabela convocó una reunión pública en la plaza del pueblo. Frente a cientos de ciudadanos, contó su historia completa. El rescate en el bosque, la injusticia que siguió, y cómo había terminado ante la corte del duque. «No vine aquí buscando riqueza o posición», dijo a la multitud reunida. «Vine aquí acusada de un crimen que no cometí, y encontré a un hombre que valoraba la justicia más que la tradición. Si eso me hace una cazafortunas, entonces soy culpable, pero prefiero pensar que simplemente tuve suerte de encontrar a alguien que viera mi valor, así como yo vi el suyo». La multitud estalló en aplausos, y ese día, Isabela ganó el apoyo del pueblo común de una manera que ningún noble podría haber logrado. La fecha de la boda se fijó para la primavera, en la pequeña capilla donde Isabela había rezado por claridad aquella noche antes del baile. Fue una elección deliberada. Sebastián quería que fuera claro que este matrimonio era sobre amor y compromiso, no sobre espectáculo y política. Aunque, bromeó la duquesa Margot, la mitad de la nobleza de la región vendrá de todos modos. No puedes culparlos por estar curiosos. La noche antes de la boda, Elena ayudó a Isabela a prepararse, igual que lo había hecho para el baile, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no eran ama y sirvienta, se habían convertido en verdaderas amigas. «¿Nerviosa?», preguntó Elena mientras cepillaba el cabello de Isabela. «Aterrada», admitió Isabela, «pero de una manera diferente a antes. No tengo miedo de no encajar o de cometer errores. Tengo miedo de ser tan feliz, como si en cualquier momento fuera a despertar y descubrir que todo fue un sueño». «No es un sueño», aseguró Elena. «Es tu vida. Una vida que te ganaste con tu bondad y tu coraje». Hubo un golpe suave en la puerta, y la duquesa Margot entró con una caja pequeña. «Tengo algo para ti, querida. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, como dice la tradición». Dentro de la caja había un velo delicado de encaje. «Este velo perteneció a mi madre, y a su madre antes que ella. Lo he guardado esperando el momento adecuado para pasarlo. Cuando Sebastián se casara con alguien digna de llevarlo». Tomó las manos de Isabela. «Esa persona eres tú, Isabela, no por tu sangre o tu título, sino por tu corazón». Isabela sintió lágrimas en sus ojos. No sé qué decir. «No digas nada. Solo prométeme que seguirás siendo quien eres. No dejes que esta vida te cambie tanto que pierdas esa chispa de rebeldía que hace que todos nos enamoremos de ti». «Lo prometo», susurró Isabela. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado. Los jardines del palacio florecían en explosión de colores, y parecía que todo el ducado había venido a celebrar. Isabela caminó hacia la capilla con su vestido de novia, simple pero elegante, con el velo antiguo de la duquesa flotando detrás de ella. No tenía padre que la acompañara.
así que había pedido al conde de Monterrey que lo hiciera, el hombre que había sido el primer noble en defenderla. «Es un honor», había dicho el conde con lágrimas en sus viejos ojos. Mientras caminaban por el pasillo, Isabela vio rostros familiares entre la multitud, los huérfanos de su aldea, ahora bien vestidos y sonriendo, Helena y las otras doncellas que se habían convertido en amigas, nobles que la habían aceptado, e incluso algunos que no, pero que habían venido por respeto a Sebastián. Y al final del pasillo estaba Sebastián, vestido con su mejor traje, sus ojos grises fijos en ella con una expresión que hablaba de amor, asombro y gratitud. Cuando Isabela llegó a su lado, él tomó sus manos y susurró: «Hermosa, como siempre lo supe que serías». El sacerdote comenzó la ceremonia, hablando de amor, compromiso y el sagrado vínculo del matrimonio. Pero Isabela apenas escuchaba las palabras. Estaba perdida en los ojos de Sebastián, en el peso de lo que estaban a punto de prometer. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero. «Isabela, hace 20 años, una niña valiente salvó mi vida. Hoy me salvas de nuevo al elegir pasar tu vida a mi lado. Prometo amarte, respetarte y valorarte cada día. Prometo escuchar tus consejos, apoyar tus sueños y estar a tu lado en los buenos y malos tiempos. No prometo perfección, porque soy solo un hombre, pero prometo siempre esforzarme por ser el hombre que mereces». Luego fue el turno de Isabela. «Sebastián, cuando éramos niños, no sabía que estaba salvando a un duque. Solo sabía que estaba salvando a un niño que necesitaba ayuda. Hoy no me caso con un duque. Me caso con el hombre que me enseñó que el verdadero honor viene de nuestras acciones, no de nuestro nacimiento. Prometo ser tu compañera, tu consejera y tu mayor defensora. Prometo desafiarte cuando esté en desacuerdo, apoyarte cuando tengas razón y amarte sin importar qué. Y prometo nunca olvidar de dónde vengo, porque esa es la persona de la que te enamoraste». El sacerdote sonrió. «Entonces, por el poder que me es conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Sebastián no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó el rostro de Isabela entre sus manos y la besó con toda la ternura y pasión que había estado conteniendo. La capilla estalló en aplausos y vítores. Cuando finalmente se separaron, Sebastián murmuró contra sus labios: «Duquesa mía, duque mío», respondió Isabela con una sonrisa. La celebración que siguió fue como nada que el ducado hubiera visto antes. Isabela había insistido en que no fuera solo para la nobleza. Las puertas del palacio se abrieron para todos: campesinos, comerciantes, artesanos. Las mesas estaban llenas de comida para todos, y la música tocaba tanto melodías cortesanas como canciones folk de las aldeas. «Esto es una locura», comentó un noble mayor, pero estaba sonriendo mientras veía a su nieto bailar con una niña campesina. «Esto es el futuro», corrigió la duquesa Margot. «Míralos, unidos en celebración. Esto es lo que Sebastián e Isabela representan, un puente entre 2 mundos». Al caer la noche, Isabela y Sebastián se escaparon por un momento al mismo balcón donde él había propuesto. El ruido de la celebración continuaba abajo, pero aquí, bajo las estrellas, encontraron un momento de paz. «Lo logramos», dijo Isabela con asombro. «Realmente lo hicimos. Nunca dudé de que lo haríamos», respondió Sebastián. «Bueno, tal vez dudé un poco al principio, pero entonces recordé quién eras. La niña que corrió a través de un bosque oscuro para salvar a un extraño. Si tuviste ese coraje entonces, sabía que tendrías el coraje ahora». Isabela se apoyó contra él mirando las estrellas. «¿Sabes qué me da esperanza? Ver a todas esas personas allí abajo, nobles y campesinos mezclándose, compartiendo comida y risas. Tal vez podamos cambiar las cosas, Sebastián. Tal vez podamos crear un mundo donde el lugar de nacimiento de alguien no determine su valor. Lo crearemos», prometió Sebastián. «Juntos, un día a la vez». Y así terminamos otra historia que nos hace reflexionar sobre el verdadero valor de una persona. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Déjame en los comentarios: ¿has conocido a alguien que desafió las expectativas de la sociedad y demostró su verdadero valor?
Gracias por estar aquí y por tu audiencia de siempre. Nos encontramos en el próximo episodio. 5 años después, el ducado de Valmont se había transformado. Ya no era conocido por su riqueza o su poder militar, sino por su justicia y compasión. Isabela, ahora totalmente cómoda en su rol como duquesa, había establecido escuelas en cada aldea, asegurándose de que todos los niños, sin importar su origen, tuvieran acceso a la educación. Los programas para huérfanos que había comenzado se habían expandido, proporcionando no solo refugio y comida, sino también entrenamiento en oficios. Debes estar orgullosa, le dijo el conde de Monterrey una tarde, mientras revisaban los últimos informes. Has logrado más en 5 años de lo que la mayoría de los nobles logran en toda una vida. No lo hice sola, respondió Isabela, mirando por la ventana hacia los jardines donde Sebastián jugaba con su hija de 3 años, Elena, nombrada así por la amiga que había estado a su lado desde el principio. La pequeña Elena tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos grises de su padre, y poseía la determinación de ambos. En ese momento, estaba insistiendo en que su padre la dejara trepar al árbol más alto del jardín. «Es igualita a ti», observó el conde con una sonrisa. «Dios ayude al ducado», bromeó Isabela, pero su voz estaba llena de orgullo. Lady Constanza, curiosamente, había regresado al ducado 2 años después de la boda, humilde y cambiada. Había perdido su fortuna en malas inversiones y se encontraba en circunstancias reducidas. Isabela, para sorpresa de todos, le había ofrecido un puesto gestionando uno de los orfanatos. ¿Por qué?, Constanza había preguntado, suspicaz de tal bondad. «Porque todos merecen una segunda oportunidad», había respondido Isabela simplemente. «Y porque conozco el peso de ser juzgada por quién eras en lugar de quién puedes llegar a ser». Constanza había aceptado, y con el tiempo se había convertido en una de las administradoras más dedicadas de los programas de Isabela. Nunca se habían vuelto amigas cercanas, pero había un respeto mutuo que nunca había existido antes. En el aniversario de su coronación como duquesa, Isabela dio un discurso ante el pueblo reunido. «Hace 5 años entré a este palacio como una campesina acusada de robo. Hoy me presento ante ustedes como su duquesa, pero también como alguien que nunca olvidará de dónde vino. Cada decisión que tomo, cada programa que establezco, viene de un lugar de comprensión de lo que significa luchar, pasar hambre, ser rechazada». Miró a Sebastián, quien sostenía a su hija en sus brazos. «Mi esposo me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de mantener el poder, sino de usarlo para elevar a otros. Juntos, hemos trabajado para crear un ducado donde cada niño tenga las mismas oportunidades, donde cada persona sea juzgada por su carácter, no por su apellido». La multitud estalló en aplausos. En primera fila estaban los ahora jóvenes adultos de su aldea original, muchos de ellos convertidos en artesanos exitosos, maestros y comerciantes gracias a los programas que ella había establecido. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, Sebastián encontró a Isabela de pie en el balcón, mirando las estrellas como solía hacer. «¿En qué piensas?», preguntó, rodeándola con sus brazos. «En lo extraño que es el destino», respondió Isabela, apoyándose en él. «Si tu padre no hubiera salido a cazar ese día, si no te hubieras alejado, si yo no hubiera estado en ese bosque, nada de esto habría sucedido». «El destino», murmuró Sebastián. «O tal vez simplemente la recompensa por un acto de bondad desinteresada. Salvaste a un niño sin esperar nada a cambio, y ese niño pasó 20 años buscándote para decir gracias y para besarme frente a toda su corte», añadió Isabela con una sonrisa. Sebastián se rió. «Eso también, aunque admito que ese movimiento fue más impulsivo de lo que había planeado». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos del palacio instalándose para la noche. Abajo, en el ala de las nanas, su hija dormía pacíficamente, soñando quién sabe qué sueños. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Sebastián en voz baja. «¿De dejar tu vida anterior?». Isabela se volvió en sus brazos para mirarlo. «Cada día extraño la simplicidad de mi antigua vida. Extraño conocer a todos en mi aldea por su nombre. Extraño el trabajo honesto de la tierra. Pero no cambiaría esto por nada, porque aquí, contigo, puedo hacer una diferencia real.
Puedo proteger a otros niños de pasar por lo que yo pasé. Puedo asegurarme de que ninguna otra familia sea despojada injustamente de sus tierras. Tocó su mejilla suavemente. Y porque te amo, no al duque, sino al hombre que todavía se arrodilla para hablar con niños en el mercado. El hombre que lee cada petición personal de sus ciudadanos. El hombre que eligió el amor sobre la tradición. El hombre que tuvo la suerte de ser salvado por una niña extraordinaria, añadió Sebastián, besándola suavemente. Mientras la luna subía más alto en el cielo, iluminando el ducado que habían transformado juntos, Isabela pensó en el viaje que la había traído aquí, de campesina acusada a duquesa amada, de huérfana solitaria a madre y líder. Pero más que eso, pensó en las lecciones aprendidas en el camino, que el verdadero valor no viene de títulos o riqueza, sino de las acciones que tomamos y las vidas que tocamos, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y que a veces un simple acto de bondad puede cambiar el curso de muchas vidas. En la aldea de San Miguel, ahora próspera y floreciente, los ancianos todavía contaban la historia de Isabela a los niños, la niña que salvó a un duque y se convirtió en duquesa, pero más importante, la mujer que nunca olvidó de dónde venía y usó su posición para elevar a otros. Y en el palacio, bajo las estrellas, un duque y su duquesa se mantenían abrazados, sabiendo que juntos habían creado algo más precioso que cualquier título o tesoro, un legado de justicia, compasión y amor que perduraría por generaciones. ¿Sabes?, murmuró Isabela soñolentamente. Si pudiera volver atrás a ese día en el salón cuando me arrastraron ante ti, asustada y acusada, y verme ahora, ¿qué harías?, preguntó Sebastián. Isabela sonrió. Le diría a esa chica asustada que aguantara, que confiara, que el hombre que estaba a punto de besarla frente a toda la corte no estaba loco, solo estaba finalmente encontrando su camino a casa, como lo estábamos ambos, respondió Sebastián besando su frente. Como lo estábamos ambos. Y así, bajo las mismas estrellas que habían presenciado su primer encuentro en el bosque hacía tanto tiempo, Isabela y Sebastián se mantuvieron unidos, dos almas que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro contra todas las probabilidades. Una campesina y un duque, una acusada y su juez, una salvadora y su salvado. Pero más que todo eso, dos personas que habían elegido el amor, la justicia y el coraje sobre las expectativas de un mundo que les decía que no podía funcionar, y habían demostrado que ese mundo estaba equivocado.